Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, este momento para poder meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que esta palabra lleve mucho fruto, Señor, que esta semilla, Señor, pueda germinar en nuestro corazón, Señor, y que nos haga caminar en pos de la luz, de la perfección, de la luz de la aurora que va en aumento día con día, Señor, hasta que el día es perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Pues bien, hermanos, tenemos varios temas ahí que hemos dejado un poquito inconclusos para variar a usted, Ministerios de Benecer. El jueves pasado platicamos de los campamentos santos, son 42 campamentos que el Señor hizo pasar al pueblo de Israel desde que los sacó de Egipto hasta entrarlos a la tierra de Canaán. El jueves pasado vimos los primeros dos, se recuerda, de Ramsés y Sucot. Y pues en esta noche no vamos a darle seguimiento a eso, pero primero Dios lo vamos a retomar, si Dios quiere, el otro jueves. Hoy vamos a darle paso al tema número 2, porque pues hubiera querido que todo el tema lo hubiéramos abarcado el día domingo, eh, en el culto de la mañana, que todos están invitados, por cierto, a las 10:30 de la mañana el día domingo, pero no lo logramos terminar, ¿verdad? Pero entonces vamos a tratar de abarcarlo en esta noche, que son las enfermedades del alma. Yo le puse entonces enfermedades del alma parte 2. Si usted me acompaña entonces, le puse aquí el título, las enfermedades del alma parte 2. Si usted se recuerda lo que platicamos, pues los que estuvimos presentes y los que ya hubieron en la primera parte, todo esto se deriva del versículo bíblico, perdón, de 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. La versión de las Américas dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces nos hace una secuencia, nos hace una, que le dijera, una división de lo que le sucede a la gente cuando no toma la cena del Señor dignamente, no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo diría también lo menosprecia. Y es bien interesante, hermano, porque hay mucha gente hoy por hoy que menosprecia la cena del Señor. La tienen poco. Se recuerda a un personaje que dijo que se podía tomar con papas y Coca-Cola. Usted, entonces, definitivamente ese personaje no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Pero nosotros queremos hacerlo bien. Entonces, a partir de este versículo, vimos que entonces que hay tres fases en donde hay una repercusión negativa en los hijos de Dios que no toman bien la cena del Señor. Hay debilidad, hay enfermedad y muchos duermen, dice. Y estas tres cosas, está bien, de una forma didáctica lo vemos como estando en debilidad en el cuerpo, enfermedad en el alma y los que duermen en el espíritu. También les he de decir que esa debilidad también puede ser en las tres áreas de nuestro ser integral. O sea, puede haber debilidad en el cuerpo, puede haber debilidad en el alma y en el espíritu. De igual manera, la enfermedad puede ser en el cuerpo, puede ser una enfermedad del alma, que es lo que vamos a platicar hoy, y puede ser una enfermedad del espíritu. Y la forma de dormir también puede ser el dormir en el cuerpo, que estamos hablando de una muerte física, incluso, hermano, que lamentablemente vemos algunos casos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usted sabe que el cuerpo de Cristo es muy grande, y vemos también versículos bíblicos en donde el Señor hace cortamientos, corta a algunos hijos de Dios que no están bien por misericordia para que se salven. Habría mucho que explicar. Pero entonces puede ser que sea ese dormir sea una muerte física en el cuerpo. Puede ser también que sea un dormir en el alma, o peor aún, que sea un dormir en el espíritu. Le digo peor aún, hermano, porque pareciera ser que lo peor es que lo corten a uno físicamente. Fíjese que no. Como le dije hace un momento, puede ser que eso sea por misericordia, para que se salve el espíritu. Pero si un espíritu está dormido, a ese sí lleva mucho, mucho peligro de poderse perder.
Entonces, por eso es que es interesante que nosotros revisemos esas tres cosas. Entonces, le pusimos aquí el antiatrio, antilugar santo, antilugar santísimo, como nuestro apóstol nos ha enseñado, porque pues es una antítesis de lo que sucede si tomamos bien la cena del Señor. Y como decíamos, entonces debilidad en el antiatrio, enfermedad en el antilugar santo y el dormir en el antilugar santísimo. Podríamos decir entonces que la debilidad en el cuerpo, enfermedad en el alma y el dormir en el espíritu. Entonces, a partir de eso fue que platicamos el domingo en el culto de la mañana, platicamos de las enfermedades del alma y pues nos dio tiempo a hablar de una de ellas, que es la amargura, y empezamos a ver un poquito del otro, que es el miedo, el temor. Pero yo quisiera que nos adentremos un poquitito más y podamos ver eh, el temor. A ver, vamos aquí al temor. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, y el Señor Dios llamó al hombre. Fíjese qué interesante que el Señor hace llamado, ¿verdad? Usted. Y si usted me ayuda con su memoria, ahí pues se recuerda que ya estaba Eva, ¿no? Estaban los dos, ¿verdad? Pero Dios al que llama es al hombre, no llamó a la mujer. Entonces diría alguien, ay, entonces el Señor es así como que un poco machista, diría alguien. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que el Señor respeta la autoridad delegada. Y la autoridad delegada se la dio al hombre desde un principio, ¿verdad? Y precisamente por eso, porque le dio autoridad, tiene responsabilidad. Usted sabe que no hay una autoridad sin responsabilidad. Entonces, por eso es que llamó al hombre, porque a él fue el que le dio la responsabilidad de poder entonces trabajar el huerto y poder disipular a su amada. Entonces, es muy importante saber, hermano, que a los que van a llamar, ¿verdad? Por alguna pregunta que nos vayan a hacer, por alguna situación que nos quieran revisar, es a los hombres, pero dicho de otra manera, a los que somos líderes, a los que estamos a cargo de algo. Y entonces me dirá alguien, hermano, pero yo no tengo ningún privilegio todavía, no soy gerente de ninguna empresa. Bueno, pero si usted es padre de familia, si usted es esposo, usted tiene una responsabilidad, ¿verdad? En cualquier lugar donde tenga personas abajo de usted, le van a pedir cuentas, hermano. Me van a pedir cuentas a mí también. Entonces tenemos que estar muy claros que Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese que yo me deleito cada versículo, hermano, porque yo creo que para eso es la palabra de Dios, para deleitarse, ¿verdad? Pero donde dice, ¿dónde estás? ¿Usted cree que el Señor no sabía? Por supuesto que sabía dónde estaba el hombre, dónde estaba Adán. Pero le hace esa pregunta precisamente para ubicarlo. Muchas veces Dios nos hace preguntas a nosotros para que nos sintamos ubicados. Y esto está muy relacionado, hermano, con el temor, con el miedo, porque hay gente que no se siente ubicada. Hay gente que no está en donde debe estar y como dicen popularmente se siente como en el aire. Y eso trae temor, hermano. El no estar afirmado, por eso Dios quiere que nosotros afirmemos nuestros pies, dice la Biblia, sobre la roca que es Cristo. Estando nosotros cimentados en la roca, hermano, no nos van a mover. Entonces, eh, Dios nos hace una pregunta en dónde estamos para que podamos responder adecuadamente. Creo yo que si podemos nosotros eh, responder adecuadamente a esta pregunta del Señor, ¿dónde estás? Y yo puedo decir, bueno, yo estoy en mi hogar, estoy en la congregación donde el Señor me tiene, estoy bajo la cobertura que el Señor me ha dado, estoy en el trabajo que Dios me ha dado, estoy donde debo estar. Hermano, yo creo que no va a haber ningún temor. Sin embargo, Adán en este caso, pues se sentía desubicado de dónde Dios lo había dejado, ¿sí? Entonces, ahí le dejo para que usted medite y yo también para que meditemos, ¿verdad? En dónde estamos. Luego, pues dice la Biblia, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Sí. Entonces, no sé si es el primer miedo de la humanidad, hermano. Muchos dicen que sí, ¿verdad? Pero bueno, digamos que sí, fuera el primer miedo de la humanidad, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces,
Ojo con esto, que entonces el miedo responde a una voz. En este caso era la voz de Dios, hermano. Yo creo que nosotros dentro de las voces que no debemos de tener miedo, es a la voz de Dios. Pero, ojo con esto que le voy a decir, no vamos a tener miedo si estamos en la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos agradando con nuestro caminar a nuestro Señor que nos ha llamado, no vamos a tener miedo. Pero este es un ejemplo de alguien entonces que al oír la voz de Dios tiene miedo. Me recuerdo hace muchos años cuando nuestro apóstol, bueno, él siempre ha dado temas escatológicos, pero me recuerdo en esa oportunidad él anunciaba los temas de los días domingo a la noche, me recuerdo. Y un amigo mío de donde el lugar donde yo vivía me acompañó esa vez, cristiano, él, ¿verdad? Y cuando salimos del tema, fue un tema bien tremendo, hablando de los tiempos finales y precisamente mencionó muchos versículos del libro de Apocalipsis. Y entonces salimos en esa oportunidad y fuimos caminando a tomar ahí el transporte. Y lo que me dijo, ¿sabes? Me sorprendió, me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Me dijo, ya no vuelvo a venir. Por lo menos los domingos de la noche, me dijo. ¿Qué? Le dije, porque está lindo el tema. No, no, me dijo, es que me da miedo. Ah, la de ¿qué estará pasando con este mi amigo? Y de veras ya no volvió a llegar, hermano. Le dio miedo la palabra, le dio miedo la voz, le dio miedo la voz. Entonces, basado en este versículo, yo puedo ver entonces que, ¿no será que tenía algo ahí en su corazón que no estaba bien? Porque es lo que le pasó a Adán. Oyó la voz y como no estaba bien, tuvo miedo. No le temamos a la voz de Dios. Cuando Dios nos hable, pues aunque sea para regañarnos, ¿verdad, hermano? Y eso ya es una gran ventaja, porque ¿quién nos va a corregir si no es nuestro Padre? Solamente nuestro Padre nos puede corregir, ¿verdad? El Padre del Espíritu me estoy refiriendo, pero también puede ser el Padre del alma, que nos pueda corregir, y también puede ser el Padre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, tomémoslo muy, muy bien en cuenta. Se escondió porque tuvo miedo y estaba desnudo. La desnudez, entonces, no es más que una evidencia del pecado que había en él, ¿verdad? Una vergüenza que él tenía. Y ahí podemos hablar muchas cosas de qué tipo de vergüenza puede sentir alguien por un pecado, ¿verdad? En la Biblia habla del el que se emborracha, habla también de desnudez, como en el caso de Noé. ¿Se recuerda usted que se desnudó? O sea, el licor trae una consecuencia e incluso está asociada con la desnudez. Pero la desnudez, según el libro de Deuteronomio, también está asociado con vergüenza. También está asociado con ver los pies de barro, con ver los defectos. Entonces, cuando hay alguien, hermano, que solamente mira defectos en todo, es muy probable que, disculpe, pero que esté desnudo. Si solo está viendo la desnudez, entonces él también está desnudo. Entonces, tengamos mucho cuidado con este asunto de ver la desnudez espiritualmente hablando, me refiero, ¿no? Porque también físicamente hablando, también podemos revisar que hoy hay movimiento, hermano, hoy en el tiempo que vivimos, una situación tan fácil para poder ver desnudez, hablando de lo físico, hermano, que no teníamos muchos de nosotros que ya pasamos cierta edad, ¿verdad? Yo ya paso de los 25, dijera alguien, ¿verdad? Ya paso de algunos años y entonces, anteriormente, hermano, no había tanta facilidad como hay ahora. Hoy se le presenta a los jovencitos con una situación tan fácil, ¿verdad? Y eso precisamente lo que trae es vergüenza. Lo que trae es temor, es miedo. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene miedo y alguien está desnudo, alguien que está con vergüenza? Dice aquí el versículo, se esconde. ¿Cuánta gente no está escondida, hermano? Detrás de un arbusto como Adán, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está escondida detrás de un trabajo, quizá? Quizá, como dicen por ahí, ¿verdad? Son workahólicos, no alcohólicos, sino workahólicos, sino que trabajan a altas horas de la noche, pero no porque haya mucho trabajo, sino porque, como dice alguien, se inventan el trabajo, hermano, con tal de no llegar a su casa, con tal de no
qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero entonces se esconden detrás de una situación, se esconden detrás, eh, póngale usted nombre, pero no nos debemos de esconder cuando oímos la voz de Dios. Si el Señor nos está hablando, es porque nos quiere hablar. Amén. Sigamos con otro versículo. Mateo capítulo 25, 25, versículo 24, versión de las Américas, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Me llama la atención, hermano, qué concepto el que este hombre tenía de Dios. Yo no sé qué concepto tienes tú de Dios, hermano, pero te quiero decir que Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios bueno, en gran manera, bueno, en gran manera. Si no, hermano, ya nos hubiera eliminado a todos. En un momentito, así como le digo a Moisés, ¿se recuerda? Cuando el pueblo andaba murmurando, que le digo, mira, voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro. Así de sencillo. Dios nos podría eliminar, hermano, solo con dejarnos de ver. Nos desaparece. Pero este varón, este hombre, tenía un falso concepto de Dios. Y eso muchas veces, hermano, el tener un falso concepto de nuestra cobertura, también, eso trae temor, eso trae miedo. Porque entonces impide que nos acerquemos hacia Él. Imagínense cómo vamos a poder orar y pedirle algo al Señor si tenemos un concepto que es duro y que dice aquí, no, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparces. Es un hombre duro, ¿verdad? Si tenemos ese concepto, hermano, ¿cómo vamos a...? Yo me imagino que este personaje, déjenme que use la imaginación, ¿verdad? Yo creo que él, hermano, no le pedía nada a Dios. No se acercaba a Dios con reverencia, con ah, aquello en su corazón de poder recibir algo de parte de Dios. Definitivamente que no lo hacía porque tenía miedo, hermano. Mire, eso está como aquellos que se imaginan que Dios es dicen por ahí, un viejito con barba blanca larga y un garrote, ¿verdad? Solo esperando ver en qué o dónde y cuándo cae uno para darle el garrotazo. No, hermano, Dios es un Dios misericordioso, lo podemos ver en toda la Biblia. Claro, también es un Dios, hermano, de fuego consumidor, eso también conocemos que es su característica, pero no es con los que, no es con los que le amamos. Entonces, hermano, este hombre tenía un falso concepto de su Dios. Y entonces viene el Señor y lo juzga de acuerdo al concepto que él tenía de su cobertura. Y entonces le dice, bueno, sigue hablando él y dice, tuve miedo. Entonces, el tener un falso concepto de nuestra cobertura, de nuestro Dios, hermano, causa miedo. Tenemos que revisar muy bien en nuestro corazón qué concepto tenemos de nuestro Señor. Si tenemos un mal concepto, va a haber miedo. Y dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Según él, hermano, con eso ya estaba saldada las cosas, ¿verdad? Me diste uno, aquí te devuelvo uno. Tranquilo, mejor ya no me molestes, diría él, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Ya no voy a hacer nada más porque te volví. Pero mire lo que le dice el Señor. Pero su Señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Fíjese que no se queda solo en siervo malo. Siervo malo, diría yo, porque no aprovechó el don que Dios le dio, el talento, ¿verdad? Pero le dice algo más, le dice perezoso. Pues usted sabe que la pereza, bueno, trae pobreza, ¿verdad? Eso lo dice Proverbios, si no mal recuerdo, un versículo, ¿verdad? Que cuando dice que está de brazos, alguien de brazos cruzados, ¿verdad? Y en la pobreza, dice, vienen como ladrón. Entonces, el ser perezoso, hermano, es totalmente lo contrario a ser productivo en donde nos pongan. Es importante que nosotros revisemos nuestro corazón si estamos produciendo en todos los aspectos de la vida. Y luego dice, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mire, lo está juzgando de acuerdo al concepto que él tenía. Debías entonces de haber puesto mi dinero
en el banco. Me llama mucho la atención esta otra cosa, hermano. Vaya conmigo ahí despacio porque es un discipulado, ¿verdad? Pero mire, dice, debías haber puesto mi dinero. Yo le quiero decir, hermano, que el dinero que usted tiene y que yo pueda tener no es nuestro dinero. Aunque esté a nuestro nombre en la cuenta, ¿verdad? Pues es un dinero que Dios nos permitió obtener. Y tenemos que revisar muy bien este asunto, hermano. Si realmente el dinero que tenemos, sea poco, sea mucho, realmente es un dinero que sabemos nosotros que Dios nos permite producir. Porque mire, yo me recuerdo muy bien, no se me quita de la mente un dicho que dijo en algún momento el apóstol Ríos. Usted sabe que es nuestro abuelito, ¿verdad? El papá de nuestro papá, el apóstol Antonio Ríos. Y entonces él dijo eh, que había alguien, dijo, que dice, Dios lo estaba prosperando, pero que no se dio cuenta ni cuándo fue Dios el que lo dejó de prosperar y lo empezó a prosperar el diablo. Y entonces yo me quedé meditando en eso, digo, ¿será posible? Pues sí, sí es posible. Cuando alguien le deja de dar la gloria a Dios, cuando alguien deja de saber en su corazón que todo lo que pueda tener es de Dios, que Dios se lo permitió, y empieza entonces a creer que Él es el que las puede todas. Entonces, se recuerda el personaje de allá de Ezequiel, Isaías 14 y Ezequiel 28, ¿verdad? Que el querubín de doble unción, que creyó, hermano, que todo lo que le habían dado era de él. Y no solo eso, sino que dijo, con esto me voy a hacer más grande todavía. Lo que le esperó fue que lo echaron del monte de Dios. Entonces, eh, el dinero, el Señor le dice, de entonces debías haber puesto dinero, mi dinero en el banco. Aquí podemos estar hablando, hermano, de dinero literal, sí. También podemos estar hablando de dinero literal, pero que tiene una repercusión espiritual. A ver, si estamos hablando de dinero literal, pues yo creo que está claro aquí con el tema del banco, lo mismo los intereses. ¿Qué quiere decir entonces? Que el dinero literal que Dios nos permite ganar, lo podamos invertir de buena manera, en buenas formas y poder ganar más. Dios nos da permiso para eso, ¿sí? No haciendo ningún tipo de mal negocio, de fraude, no, no, realmente con las herramientas que Dios nos da, Dios nos permite, hermano, producir más. Si estoy hablando del dinero literal y las ganancias literales. Pero no hay nada malo en eso. Pero si yo lo veo espiritualmente, yo veo, hermano, que la ganancia, los intereses que genera un dinero que se invierte en lo espiritual, hermano, es grande, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que debemos de hacer mejor tesoros en los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Y no en la tierra, donde corrompe el orín, ¿verdad? O sea, el dinero literal nos va a servir, pero no es un fin, no es un fin, es un medio. Pero el dinero que se usa espiritualmente, hermano, mire, muchos de nosotros, esperemos, ¿verdad? Tenemos cuentas de ahorro allá en los cielos. ¿Por qué? Porque hemos invertido en el reino de Dios y el Señor no se queda con nada, hermano. Se lo aseguro. El Señor, no solamente en el siglo venidero, sino en este, le dieron también a los discípulos, ¿verdad? En este siglo también obtendremos, hermano, eh, eh, veremos incluso réditos espirituales. Entonces, el banco yo lo veo, hermano, perdona que lo vea de esa manera, pero hablando espiritualmente, yo lo veo como si fuera la iglesia, ¿ves? Por favor, no me vaya a malinterpretar, solo es una pensada, ¿verdad? Como si fuera algo espiritual, porque ahí llevamos nuestro dinero para poder ofrendar y diezmarle al Señor, ¿sí? Y esos intereses son intereses espirituales, es decir, estamos ganando un rédito, no un débito, un rédito en los cielos, ¿sí? Entonces el Señor le dice, me hubieras puesto en el banco, ¿verdad? Mira, venido por los intereses.
Pero bueno, entonces espiritual y literal. Ah, entonces, este miedo viene a consecuencia de un mal concepto que tenemos de nuestro Dios. Veamos otro versículo. Mateo 14:28. Entonces, recuerde este pasaje, hermano. Es cuando están en la barca, miran al Señor, les parece que es un fantasma, ¿verdad? Y el Señor les habla, les dice, no tengan miedo. Fíjese que interesantemente, hermano, cuando usted revisa cuántas veces el Señor les dice, paz a vosotros, y cuántas veces el Señor les dice, no temáis, hermano, en todos los evangelios, yo creía en toda la Biblia, creo que es de los versículos que más aparece, es decir, el ser humano por naturaleza tiende a tener miedo. O sea, no crea que es antinatural sentir miedo. No, no. Está bien de que en algún momento sentir miedo. Yo no digo que no. Pero saber que tenemos un Dios poderoso, que a pesar de ese miedo, podemos actuar. Entonces, viene el apóstol Pedro y le dice al Señor, Señor, si eres tú, acuérdese que el Señor estaba en el mar, ¿verdad? No estaba en la barca, estaba en el mar, estaba caminando ahí. Y le dice, si eres tú, mándame que vaya a ti, o sea, de la barca donde él estaba, sobre las aguas. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Ningún otro discípulo se atrevió a decir eso. O sea, qué osadía la de él, qué valentía de decir, bueno, si el Señor está caminando sobre el mar y no se hunde, yo sé que Dios lo puede hacer conmigo también. O sea, le vino fe a su corazón. Y fíjese que yo quisiera meditar en esto, en decirle, también tengamos mucho cuidado que le pedimos al Señor, ¿verdad usted? Porque el Señor nos lo puede conceder. Porque mire que dice después, y él dijo, ven. O sea, no le digo, no, Pedrito, no, 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 tranquilo, quédate ahí en la barca porque vos sos humano y no estás ungido como yo. No, no, le digo así. No le digo, bueno, ¿quieres venir aquí al agua donde yo estoy? ¿Quieres hacer un acto de fe? ¿Está bien? Ven. Y solo con esa palabra, hermano, ven. Hermano, así como cuando se recuerda aquel centurión que le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mis siervos sanarán. Tan poderosa es la palabra del Señor, hermano, que con solo que la diga y se hacen las cosas. Y yo solo le digo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Ah, ni nos podemos imaginar qué es eso, ¿verdad? Porque pues que hemos estado ahí medio en una piscina o en algún lugar, pues sabemos que eso es imposible, ¿da usted? Hoy, hermano, hay tantas cosas, mire, con la inteligencia artificial y aún sin ella, tantas mentiras en los videos, gente que ¿cómo decir? Se graba caminando sobre agua y engañando a mucha gente, pero bueno, eso es en el mejor de los casos, disculpa la expresión, payasos, ¿verdad? Si no es que son magos, ¿verdad usted? Y está peor la cosa todavía. Pero, en cambio, Pedro ahí lo hizo por la fe, hermano, por la fe, porque el Señor le ordenó, ven hacia mí, ven. Y usted lee el versículo, entonces él empieza a caminar, y cuando caminó, dice, y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Estamos estudiando el miedo. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas estaremos haciendo nosotros o hacemos en el nombre de Jesús? Y decimos, vamos hacia adelante. Tal vez tenemos un proyecto que tenemos algún rato de no hacerlo, o tenemos algún cierto miedo, hablando del miedo, ¿verdad? De echarlo a andar. Pero si Dios nos da la orden y decir, dale, ven, hazlo, hermano, démosle con todo. Y sepa usted que van a venir, ¿cómo decirle? Ah, problemas, van a venir adversidades. Esto no significa que no sea plan de Dios. ¿Usted cree que no era plan de Dios que Pedro pudiera caminar sobre el agua si se lo ordenó?
O sea, el estar en la voluntad de Dios, hermano, quiero que hagamos esta meditación. El estar en la voluntad de Dios y caminar en la palabra no significa que no vengan adversidades. Seamos claros en eso, porque entonces en esta situación, al ver las adversidades, Pedro dudó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen adversidades y sabemos que estamos en el plan de Dios? No dudemos, hermano. No dudemos, por muy fuerte que sean los vientos, hermano. Si tenemos la seguridad que Dios nos habló, vamos para adelante. No dudemos. Pero entonces Pedro duda, tiene miedo y se empieza a hundir y le grita al Señor, sálvame. Usted sabe la historia. Vamos a otro versículo. Josué capítulo 1, versículo 8, siempre hablando del miedo. Fíjese que me interesa y me gusta mucho cómo el Señor, hermano, primero le dice a Josué esto, mire, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces cualquiera que lee el versículo lo escucha y dice, gloria a Dios, qué rico versículo, ahora sí, sí, amén, Señor. Así lo voy a hacer. Lo que pasa, hermanos, es que el Señor lo estaba preparando, porque cuando le dijo esto, era porque lo iba a enviar a conquistar. ¿Sí? Y entonces le dice en el versículo 9, no te lo he ordenado yo. Fíjese que se lo hace como pregunta. Usted revisa el contexto del libro de Josué. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, no temas ni te acobardes? No temas, hermano. Por lo menos son más de 2 veces. Ya esta vez cuando le dice, no te lo he ordenado yo, como que dice ya, Josué, esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucede? Yo ya ahora te lo ordeno. Si te lo había pedido antes, ahora te lo ordeno. Te lo ordeno, hermano. Si insistimos en tener temor, después de este gran versículo 8, cuando estemos leyendo la palabra, si nos estamos deleitando así, hermano, yo le aseguro, basado en la escritura, que va a ser más fácil obedecer la voz de Dios. Pero si no, yo pienso, eso es una pesada mía, pienso que quizá Josué no estaba tan metido en este versículo 8, porque se acobardó. Entonces le dice, no, yo te lo he ordenado. Cuando es una orden de parte de Dios, hermano, tenemos que obedecer. Sé fuerte y valiente. Que sabe, hermano, que la fortaleza, bueno, podemos hablar mucho de la fortaleza física, pero la fortaleza espiritual, hermano. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, entonces pareciera ser como que a Josué se le había bajado un poquito el gozo, ¿verdad? No sé qué estaría pasando en la vida de José, no ese es el discipulado. Pero, ¿qué de nosotros? Que algunas veces se nos baja un poco el gozo, ¿verdad? Y entonces viene la adversidad, hermano, y no hay fortaleza, lo que es debilidad. Pero le dice también, sé valiente. Yo revisando, hermano, el concepto de valiente, alguien valiente dice que es alguien que se enfrenta a alguna situación aún teniendo miedo, aún teniendo temor. Me recuerdo a un personaje de la televisión muy famoso que lo entrevistaron una vez y le preguntaron que por qué su personaje era un héroe, ¿verdad? Y le dijo, y él contestó y le dijo al entrevistador, miren, es que héroe valiente es Superman, le dice Batman, no tiene miedo. Héroe es este que yo represento, le digo, porque a pesar de que tengo miedo, a pesar de que se tiene miedo de ese personaje, se enfrenta a los problemas. Entonces, cuando le dices sé valiente, quiere decir, yo sé que tienes miedo. O sea, aquí no estamos hablando de eliminar totalmente, porque el miedo es natural, hermano. Y en alguna medida es natural. El problema es cuando lo, lo agrandamos, ¿verdad? O se agranda en nosotros. Ese es el problema. Pero le dice al Señor, yo sé que tienes miedo, pero sé valiente, afrontalo. Aún con ese miedo que tenés, pues agarra fortaleza y enfrenta eso que tienes enfrente. No temas ni te acobardes,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿verdad? Pero se recuerda aquel personaje que también le dijeron, ¿verdad? Que estaba el Señor con él. Y ese personaje le dijo al Señor, si, si el Señor está conmigo, dijo, ¿por qué me pasa todo esto? Estoy hablando de Gedeón. Y viene Gedeón, hermano, y le pide señales al Señor, ¿verdad? A ver, si Dios está conmigo, puso ahí un vellón encima del suelo, ¿verdad? Dice que se moje la grama, lo que está abajo, pero que no se moje el vellón, el rocío. Y así fue, la señal. Pero no le bastó la señal. No, ahora al revés. Ahora que se moje el pasto, pero no se que se moje el vellón, pero no el pasto. No, eh, ya casi probando a Dios, ¿verdad? Mire, se vale pedirle señales a Dios. Yo no digo que no. Si tenemos mucha duda, si tenemos temor, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pidámosle una señal, pero estemos atentos también a la señal, porque a veces queremos señales así como que muy rebombantes, ¿va usted? O sea, como le dijeron a aquel personaje también, que la presencia de Dios no está en el remolino, no está en el trueno, no está en el terremoto. La presencia de Dios, la voz estaba en el silbo apacible. Entonces muchas veces son situaciones que probablemente pasan desapercibido para cualquier otro, pero para el que está esperando una señal, yo le aseguro que ese está velando y va a cazar esa señal y decir, no, el Señor me está hablando aquí. Por muy mínima que sea la señal, el Señor te va a estar hablando. Y como dijo alguien en una oportunidad, Señor, háblame, le dice, aunque sean los anuncios, cuando estamos en la congregación. Y de veras, hermano, a veces hasta en los anuncios nos habla el Señor, ¿verdad? Ahí estaba alguien esperando un trabajo, ¿verdad? Y al final en los anuncios están orando para despedir a todos. Y dicen, bueno, miren, aquí me acaban de pasar un anuncio que necesitan alguien que sepa de contabilidad. Sí, hermano, y cabal era la persona que estaba esperando la señal. Entonces, Dios nos habla, Dios da señales. Pero entonces el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Solo lo tenemos que creer, no sentir. Mire, es lindo sentirlo. Yo no digo que no. Es lindo cuando el Señor lo toca a uno y se derrama a uno. Es precioso. Pero si solamente estamos esperando para creer que Dios está con nosotros, que Él nos esté tocando, que Él nos esté dando experiencias, hermano, lamentablemente le quise decir, somos niños espirituales todavía. Porque alguien que ya es maduro ya no necesita tanto, aunque, insisto, por favor, óigame como Dios circuncidado, ¿verdad? Usted, no estoy diciendo que no esperemos una señal, que no esperemos que Dios nos esté, como decimos comúnmente, apapachando, ¿verdad? No, pero alguien que está creciendo sabe esto que está diciendo aquí el Señor. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Es una orden. Le digo, no temas porque yo estoy contigo. Lo tiene, él lo prometió. Entonces, el maduro vive por la fe, porque sabe que Dios está con él. No necesariamente porque lo sienta. ¿No? Bueno, sigamos. Deuteronomio 28. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo. Aquí iba el pueblo a la guerra. Ese es el contexto del capítulo 20 de Deuteronomio. Pero entonces, cuando dice, eh, habla a los oficiales, hablarán otra vez al pueblo, se dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Hermano, mire, otra de las situaciones es que el miedo se pega, ¿sí? La cobardía se pega. Entonces, si vamos a ir a la guerra, llamémosle ir a la guerra una situación espiritual, cumplir un propósito de Dios, o llamémosle ir a la guerra, enfrentar un problema en el hogar, o hacer un proyecto, por ejemplo, algún reto que tengamos, ya sea en lo literal o en lo espiritual, hermano, tenemos que ir con un corazón que no sea apocado ni medroso. Fíjese que me di a la tarea también de más o menos revisar quién es un corazón apocado.
Y lo que encontré es que dice que es un corazón, usted lo revisa ahí en el original, es un corazón débil, es un corazón suave, es un corazón, hermano, eh, ¿cómo le podría decir? Sí, suave es la palabra, eso es lo que usa el diccionario bíblico, no es no diccionario común, es un diccionario bíblico. Y cuando leí que es un corazón suave, débil, apocado, me recuerdo de aquella frase que dicen algunos, ¿verdad? Lo quisiera solamente relacionar por tema de didáctica, ¿verdad? Pero algunos dicen, es que tiene un corazón de pollo, dicen, ¿no? ¿No ha oído usted esa expresión? Si es que tiene un corazón de pollo, dice, se doblega con cualquier cosa. Tierno. Ah, esa es otra palabra que usa también el diccionario, es tierno, suave. Que solo falta que diga crujiente, ¿verdad? Como una comida que haya por Guatemala. Pero es un corazón tierno. Un corazón de pollo. Hermano, mire, eso está bien para cuando hacemos, pues, nos acercamos a los seres amados, pues nos hacemos un cariño. Está bien tener un corazón suave, ¿verdad? Pero para ir a la guerra, hermano, no debemos tener un corazón suave. Tenemos que hacer un corazón valiente, aquel corazón aguerrido, aquel corazón es ese que hace como cachorro de león, ¿verdad? Usted que ruge. Imagínese cuando el león ruge, hermano, todos los animales salen corriendo, ¿verdad? Porque saben que es tremendo en la guerra. Si no tiene un corazón suave. Entonces, cuando vayamos a la guerra a afrontar una adversidad, hermano, olvidémonos del corazón de pollo, olvidemos del corazón suave. Tenemos que ser, mm, mm, iba a decir la palabra duro, pero se puede malinterpretar, ¿verdad? Un corazón fuerte, ¿sí? No suave, todo lo contrario, un corazón fuerte que aguanta, hermano, los embates de la vida. Es que mire, alguien puede ser muy tranquilo, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones, adversidades muy fuertes? ¿Sí? Ahí es donde realmente se ve a alguien que tiene un corazón fuerte, no un corazón apocado. Por ejemplo, cuando, hermano, nos enfrentamos con la muerte de un familiar, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con la escasez, cuando nos enfrentamos con una enfermedad, ¿será que tenemos corazón apocado, corazón suave, o tenemos un corazón de guerrero? Que va a decir, no, esto no me va a vencer. El Señor está conmigo, ¿sí? Y sacamos fuerzas, hermano, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos fortalece. Entonces, tengamos mucho cuidado tener ese tipo de corazón cuando vamos a la guerra. Yo no digo que no tengamos un corazón suave con los nuestros, ¿sí? Cuando en las situaciones que lo ameritan, sino corazón fuerte cuando vamos a la guerra. Y entonces dice que se vayan a su casa, no hay problema. Es que aquí el problema no es tanto que se regresen, el problema es que vayan a contaminar a otros, ¿sí? Porque lamentablemente, hermano, tal vez el otro no tiene un corazón así de suave, pero al ver el apocamiento del compañero, ay, se enternece, no, entonces mejor quedemos, ¿no? Entonces, para la guerra se necesita gente que tenga corazón fuerte. Amén. Luego dice, Jueces capítulo 7 versículo 3 hablando de Gedeón. ¿Se recuerda de los 300 de Gedeón? ¿Se recuerda cómo fue que hizo ese tamiz, esa selección el Señor? Dice, mire, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Otra vez, estamos hablando de guerreros, de guerreros. Si usted es un guerrero de Dios, hermano, tiene que saber que le van a pasar pruebas si tiene un corazón fuerte. Y pues el Señor es el que nos da ese corazón fuerte. Tampoco va a decir que nos la llevamos así de muy fuerte, sino que es la fortaleza de parte de Dios. Y dice que regrese y parta del monte Galaad. Y mire cuánta gente se regresó. 22,000 personas, hermano, regresaron. ¿Cuántos se quedaron? 10,000. O sea que ¿cuántos eran? Según mis matemáticas, eran 32,000 personas, hermano.
De 32,000 personas se regresaron 22,000. Hermano, y yo no sé, no soy, ahora no tengo calculadora a la mano, pero estamos hablando casi del 80%, si no estoy mal. ¿Cuánto será 22,000 de 32,000? Imagínense, es un porcentaje muy alto. ¿Qué me quiere decir esto? Hermano, que la gente que tiene miedo, que no se atreve a enfrentar sus problemas, sus adversidades, lo que Dios le ponga, hermano, son más, son más. Los valientes son muy pocos, hermano. Los valientes somos, ¿verdad? Usted, por la fe, en nombre de Jesús, muy pocos. ¿Sí? Entonces, hace el Señor una eh, elección, no selección, una elección, ¿sí? De todo ese pueblo que había, 32,000 personas. Se van 22,000 y quedan 10,000, pero luego todavía los prueba. Ah, perdón, ya no puse ese otro versículo, pero usted lee el contexto del capítulo 7 de Jueces, ¿sí? Y se da cuenta que el próximo paso es que los llevan al agua, ¿se recuerda? Y le dice, no, 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 ahora son muchos todavía, 10,000 son muchos todavía. Entonces los lleva al agua, le dice, ahora ponlos ahí a beber agua. Y dice que de los 10,000, hermano, la gran mayoría, otra vez la mayoría, ¿verdad? Por eso es que no hay que estar con las mayorías, es los pocos, no los muchos. Tenemos que ser de los pocos. Y entonces la mayoría, hermano, se hincó. Usted lo lee en el contexto, se hincó para beber el agua. Y dice que solo 300 agarraron el agua con la mano y lo bebieron, dice, como lo lame un perro. Pero lo interesante es que no se arrodillaron, sino que agarraron el agua con la mano. Y usted sabe que la mano significa los 5 ministerios. Entonces, son aquellos, hermano, los valientes de Gedeón, son aquellos que pueden beber el agua que viene de los 5 ministerios, hermano, que se deleita en la palabra, no solo apostólica, sino también profética, sino palabra magistral, palabra pastoral y palabra evangelista. Mire, dieta, tiene una dieta completa. Esos son los 300 de Gedeón. Tiene una dieta completa, ¿sí? Y tiene hambre de la palabra también, ¿verdad? Entonces, y usted sabe, hermano, con 300, Gedeón pudo derrotar al enemigo. Entonces, no está en la cantidad, como diría alguien, está en la calidad, ¿verdad? Pero sigamos entonces, hablando siempre del miedo. Primera Juan 4:18, aquí quisiera finalizar esta parte del miedo, del temor, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Definitivamente, hermano, que el que tiene miedo, ya de por sí, porque siente miedo, ya está siendo castigado. Él mismo se está castigando por ese miedo. ¿Mm? Es incómodo el miedo, hermano. No sé si usted ha sentido miedo en alguna oportunidad, pero el miedo tiene diferentes facetas, ¿sí? Puede empezar con un temor, puede incluso ser una fobia, ¿verdad? Esos son miedos también, que son como miedos irracionales, ¿sí? Una fobia, o sea, miedo a algo que la mayoría no le tiene miedo, pero él sí. Hay gente, hermano, que además de los comunes, la vez pasada estaba viendo cuántas fobias hay, ¿no? Hay un montón de fobias, un montón de fobias. De fobia a las arañas, fobia a espacios cerrados, a las alturas. eh, Incluso, hermano, hay fobias de sociedad, ¿verdad? Que le tienen miedo de estar dentro de la gente. Hay gente que tiene miedo de estar solo. Yo conocía a alguien así. Siempre tenía que estar acompañado. Y decía, pero ¿por qué siempre me llama para hacer? Y era, hermano, que tenía miedo de estar solo. Y hay gente que tiene miedo de estar con mucha gente. Entonces, todos esos tipos de fobias corresponden a un miedo anidado en el corazón que tiene que ser la persona o el cristiano que tiene que ser liberado de eso, ¿sí? Y su alma tiene que reentrenarse nuevamente a hacer lo correcto. Pero entonces, hay temores
que pueden llegar incluso a ser, como dicen, patológicos, ¿verdad? A tener un extremo, incluso pueden desembocar en un terror. Los ataques de pánico, todo eso está involucrado también en el temor. No me quise alargar mucho en esto, pero hay tanto que de hablar del miedo, del temor. Pero sepamos que Dios, hermano, tiene la solución a todo esto. Y una de las cosas nos lo dice aquí en 1 Juan 4:18, que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo contrario al temor, ¿sí? Fíjese que lo contrario al temor no es la valentía. La valentía o la fortaleza es una consecuencia, pero la antítesis del temor es el amor. Y el Señor, hermano, nos ha puesto de ese amor en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es dejar que esa semilla siga germinando, que siga, hermano, produciendo esa semilla del amor. Y lo primero que tenemos que hacer, mire, nuestro apóstol lo mencionaba cuando platicaba situaciones así del temor y del amor, que esto es como cuando uno hace pesas, ¿verdad? No del principio usted agarra 300 libras y empieza a hacer sentadilla o bíceps, ¿verdad? No, hermano, se empieza, probablemente para hacer una sentadilla agarra solo la barra que pesa, creo que pesa 20 libras, con eso, ¿verdad? Y todavía le cuesta. Así es el amor, en crecer en el amor, con poquito. ¿Y qué es lo poquito? ¿Qué es lo más fácil de amar? A ver, diga, ¿qué es lo más fácil de amar? Probablemente, mire, probablemente lo más fácil más sea nosotros mismos. Aunque a veces hasta esto cuesta, cuando tenemos un mal concepto, hasta nos cuesta amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, hay gente que incluso, hermano, se autocastiga, ¿verdad? Se cree merecedor de un castigo por situaciones que le han pasado en la vida. No se está amando, no se está perdonando. El perdonarse a uno mismo es parte del amor. Y si ahí ya está, con eso está perdiendo el examen, imagínense qué pasa más adelante. Si eso es como de los primeros pasos, amarse a sí mismo, ¿no? Pero después hay que crecer, ¿verdad? Amar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Amar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, amar a los hermanos, o sea, va uno practicando, ¿verdad? Y como digo alguien en forma de broma, ¿verdad? Hasta amar a la suegra, ay, sí, ya, lo más alto, ¿verdad? No, no, pero sí amar incluso, la Biblia dice, hermano, que debemos de amar a nuestros enemigos, imagínense, pues, llegar hasta ese punto es alguien que ya no le echó 300 libras de la pesa, yo creo que ya con media tonelada está haciendo ahí bench press de pecho, ¿verdad usted? Pero sí tenemos que practicar. Pero si no practicamos el amar, entonces debemos empezar con algo y debemos empezar ya. Porque en la medida, si sentimos que hay temor, alguna fobia e incluso algún terror en nuestro corazón, tenemos que ir practicando el amar a otros. Primero nosotros mismos. Esa es la marca mínima. Y de ahí seguir. Y entonces conforme va creciendo ese amor, porque dice el versículo, el perfecto amor echa fuera el temor. Perfeccionarse en el amor es un camino largo. Sí, yo sé, pero conforme vamos practicando, yo le aseguro a usted que los temores poco a poco van saliendo a nuestro corazón. Sigamos amando. Alguien que ama no le tiene miedo a su cobertura. Me recuerdo también que una vez nuestro apóstol mencionaba un caso, ¿verdad? De que vio él en la iglesia donde estaba antes, eh, cuando alguien llegó a hablar con el apóstol Ríos y dice que le temblaba la mandíbula cuando hablaba. O sea, solo acercarse, porque obviamente tenía un problema él, ¿verdad? Un pecado, qué sé yo, había hecho algo malo, pero le tenía miedo a su cobertura. Le temblaba la voz al hablarle. Bueno, yo creo que cuando uno ama, se puede acercar libremente, ¿verdad? Eh, tenemos que trabajar sobre eso, sobre el amor en nuestro corazón. Quisiera ir a otra cosa, ya nos quedan unos minutitos. Eh,
Vamos a hablar de la ansiedad así rápidamente. Disculpe que me deleite con usted los versículos, pero para eso estamos, ¿verdad? Porque la palabra es un deleite. Pero entonces dice Mateo capítulo 13, versículo 22, versión 60. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Está hablando de tierra, está hablando de corazones, ¿verdad? La ansiedad entonces, eh, este versículo nos lo ilustra, pero si usted ve el contexto del capítulo 13 de Mateo, nos está hablando de 4 diferentes tierras, o una semilla que cayó junto al camino, una semilla que cayó en pedregales, otra semilla que cayó en espinos y otra semilla que cayó en buena tierra. Ahora, le hago la pregunta, ¿qué tierra fue la que produjo de las 4 que le mencioné? Cuando usted revisa el contexto, la única que dio fruto fue la que cayó en buena tierra. Y ahora alguien dirá que bueno, ¿verdad? Ser de la buena tierra. Sí, sí, yo sé. ¿Cuál es la buena tierra? El que escucha la palabra y la pone por obra. Pero dice ahí la escritura que dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, hermano, que todavía, aunque seamos buena tierra, todavía hay un camino que recorrer. Tenemos que escudriñar en nuestro corazón si estamos dando fruto al 30, y como digo alguien, si estamos dando fruto al 30, ¿a quién le estamos dando el otro 70? Digo, porque al final es 100, tienen que cuadrar con 100. Si somos del 60, a alguien más le estamos dando el 40. Tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Pero es la buena tierra. Lamentablemente hay semilla que cae entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Fíjese que interesante, hermano, que sí oye la palabra. Sí oye la palabra. Eso es lo tremendo de este versículo, que oye la palabra. Porque hay quienes que ni siquiera la oyen. O sea, el problema no está en que no oye, sí oye la palabra, pero hay que trabajar su corazón. Tenemos que hacer preguntas en nuestro corazón si es que ese espino no está ahogando la palabra. Y dice entonces, el afán de este siglo y el engaño son 2 cosas. Y el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y fíjese que vi aquí una versión, dice la versión Apostles, Bible Apostles. Y no soy mucho en inglés, pero es una versión en inglés. Pero lo que quisiera subrayarle, léalo usted ahí. Hay una palabrita que dice anxiety, no sé si se pronuncia, pero anxiety en español es ansiedad, ¿sí? Por eso le estaba leyendo aquí. Cuando dice el afán de este siglo, esta versión dice que es ansiedad. Es una enfermedad del alma, la ansiedad, ¿sí? La ansiedad de esta edad, dice, de este siglo. Entonces, la ansiedad es bien tremenda, hermano. Yo le quiero leer aquí rápidamente. Dice, la ansiedad es un mecanismo de defensa natural. O sea, sí puede haber ansiedad, el problema es cuando ya es enfermizo del organismo, dice, frente a uy, puedo leer ahí, eh, a factores externos o internos percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. La gente se empieza a sudar, hermano. Mire, yo sé lo que le estoy hablando porque en algún momento yo pasé por esto. Quiero decirle, yo no me avergüenza decirlo. El Señor me sacó de muchas cosas y una de ellas fue una ansiedad así. Entonces, uno, hermano, se despierta ya sudando las manos o con manos temblorosas. Que a mí me avergonzaba eso, créame, me avergonzaba. Le estaba hablando hace muchos años cuando recibí al Señor, hermano. El Señor ha hecho la obra grandemente en mi vida, gracias a Dios. Pero a mí me avergonzaba que yo le diera la mano a alguien y las manos se me temblaban. Y decía, ¿y esto qué es? Pero es que mantenía una
situación de tensión constante. Se trata de una señal de alerta y se que advierte sobre un posible peligro futuro y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. O sea, se pone en defensa. Ahora, lo más tremendo de esto, hermano, es que a veces son cosas que son evidentes, que son físicas y a veces son, mire, solo está aquí, ¿ve? En la mente. Una amenaza, una amenaza imaginaria. Y le quiero decir esto rápidamente, esto está en los medios, en las redes, cuando usted lo investiga. Está demostrado, hermano, solo le quiero leer lo último aquí en la ansiedad y lo voy a decir esto. Aparte de tomar las medidas necesarias para prepararse ante una amenaza, la ansiedad también conlleva un componente psíquico que provoca distintos estados en el cuerpo humano, como le dije, ya sea angustia, taquicardia, fatiga y otros síntomas como el que les estaba mencionando. Pero lo que le decía, hermano, que esas amenazas a veces pueden ser imaginarias. Y no es que uno esté loco, hermano. Pero lo que le decía, hay información en las redes suficiente, usted investigue, para saber, hermano, que el cerebro humano no distingue. Eso dicen los que saben, ¿verdad? Los científicos. El cerebro humano no distingue si una amenaza es literal o irreal o imaginaria. Igual tiene la misma consecuencia y segrega esa sustancia, el famoso el cortisol, ¿verdad? Que es lo que lo pone uno inflamado mal internamente. Eh, Tantos síntomas que hay en el cuerpo y a veces son amenazas imaginarias. ¿Y sabe qué dicen también mucha gente que conoce este tema? Dice que más del 95% de las consecuencias que uno cree que va a tener no existen. Más del 95% de lo que uno se imagina que va a pasar, no pasa. Hay gente, hermano, que, qué sé yo, oye un avión pasar y se imagina que el avión se va a estrellar en la casa de él. Así, hermano. Puede sonar ridículo, pero es una mente que está enfermiza, que tiene ansiedad metido en su corazón y en su mente. Y hay solución a esto, por supuesto que lo hay, ¿verdad? Pero es una enfermedad del alma. Eh, yo quisiera ir compresionando, me gustaría, ¿verdad? Usted, porque falta todavía, pero tampoco quiero alargarme tanto. Eh, Denme unos 5 minutitos más. Mateo capítulo 6, versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Mire, son necesidades básicas. Ahora, si alguien, hermano, está preocupado por las necesidades básicas, 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 mm, yo le diría, hermanos, que tiene que revisar su corazón. A ver, ¿cómo le digo esto? Eh, la Biblia dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, que la Biblia reconoce que hay pobreza, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice también que nosotros somos ricos. En el Señor, en Cristo, somos ricos. Y no nos debemos de preocupar por las cosas mínimas. Ya le voy a leer el versículo que sigue, porque Dios se va a encargar de darnos lo necesario a nosotros. No nos debemos de preocupar por lo más básico. Mire, tener, como decimos en Guatemala, una tortilla con sal, ¿verdad? O con aguacate, eso ya es comida. Sí. Ahora, si usted quiere esa tortillita acompañada de una longaniza traída de España y un jamoncito curado italiano, ay, hermano, entonces, ya nos ponemos muy exquisitos, muy, así, muy puntuales, ¿verdad? Y yo, hermano, sí me llama la atención cómo hay gente que sí está preocupada de esto, pero no está preocupada por lo básico, está preocupada por el qué dirán. ¿Qué dirán si no puedo ir a un buen restaurante? ¿Y qué dirán si no tengo la vestimenta? ¿Qué van a decir la sociedad? Si me van a ver con estos mismos zapatos, ¿sí? Son los zapatos de los lunes, porque tengo uno todos los días, ¿verdad? Y cuando eso se da mucho a veces, ¿verdad? En el sexo femenino, estoy diciendo que no es en lo masculino, pero en el sexo femenino no tengo nada que ponerme, ¿verdad?
y probablemente tal vez tenga ahí lleno el closet, que ya no lo puede ni abrir, va usted, porque ya lo abre y se le va todo para afuera. Entonces, no está hablando de lo básico. Entonces, hermano, el Señor nos da lo básico. Y la Biblia dice también, hablando del apóstol Pablo, teniendo que comer y que vestirnos, ¿qué dice la Biblia? Estemos contentos. Todo lo demás son añadiduras. Aún esto es añadidura, porque dice aquí, mire, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe, hermano. Es que mire, eso es lo que a mí me vuela la cabeza, Gerald. Él sabe. Si él sabe, usted cree que nos va a dejar sin comer. Si le da a los pajarillos, dice, si cuida de las plantas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Ahora, que alguien está pasando una prueba, que, ojo, no necesariamente va a ser de comida a usted, porque a veces hay gente que dice, no, es que estoy a prueba, usted ya no aguanto. Y así, con 250 libras encima, ¿verdad? ¿Cómo está? Prueba de comida no está pasando. Otro tipo de prueba tal vez puede ser. Pero entonces, eh, eh, los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan eso. Pero nosotros, hermano, sepamos que lo básico lo vamos a tener. No nos va a faltar. Y Mateo 6:33, buscad primeramente el reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana, esto es bien interesante, hermano, lo que le estoy leyendo, se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Mire, este texto, yo lo pondría pegado así a la par de los estudios que dan los profesionales, los estudios de ansiedad, porque los profesionales en esto de la ansiedad dicen que la ansiedad es la preocupación del mañana. Es una enfermedad de preocuparse del mañana. Es preocuparse del mañana. Y la depresión dicen que es una enfermedad que vive en el pasado. ¿Qué dice este versículo? No nos preocupemos por el día de mañana. Vive tu presente. Vive tu presente. Cada día trae su propio afán, sus propios problemas. Ahora, si no nos vamos a preocupar por el día de mañana, pero imagínese a alguien que se está preocupando por lo que va a pasar dentro de 10 años. No puede ser. Ni siquiera sabemos si vamos a estar dentro de 10 años, de 5 años, 2 días siquiera. ¿Ven? Por cuestiones del tiempo, hermano, quiero leerle. Mire, este está lindo. Y diré a mi alma, alma, tienes, mire, enfermedad del alma. Alma, tienes muchos bienes depositados, dice, para muchos años. Cuando dice la palabra depositado, se me viene a mí la mente como que es dinero, ¿va usted? Una cuenta bien gorda ahí, ¿verdad? No sé, bonos del tesoro, tiene inversión en las bolsas, tiene un montón de dinero ahí. Ya deposité un montón de dinero, alma, para muchos años. Pero fíjese que me interesa mucho qué dice después, porque si dice este personaje, ya tienes muchos bienes, ahora descansa, come, bebe y diviértete. ¿Qué le da a entender a usted? Quiere decir entonces que mientras no tenía ese depósito, no hacía, no hacía nada de esto. No descansaba, ya estaba afanado siempre por tener depósitos. Aquí está hablando de bienes. No descansaba, no comía, hermano. Hay gente, hermano, que de veras, eh, una vez me dijo alguien en una empresa que yo fui a visitar, le pusieron, estábamos en una reunión de trabajo, ¿sí? Y le pusieron un platito aquí a la par, como yo tengo esta agüita aquí, le pusieron un pan le pusieron, y un cafecito. Y alguien, no sé si su secretaria, le dijo, ingeniero, pero ¿cómo es el panito? No, le digo así, todo el día pasado y ni siquiera tengo oportunidad de meterme un pan a la boca. Esas fueron las palabras literales que dijo. Y dije, qué tremendo. De veras que qué rico comerse un panito con café, usted, por lo menos los que lo hacemos. Y ese personaje, y era el dueño de la empresa, hermano. No era un empleado, era el dueño de la empresa. Y no se podía ni siquiera delictar un pan. Imagínense. No come, no bebe,
y no se divierte, hermano. Qué tremendo. Gente, hermano, que cree que hasta que tenga dinero en la cuenta suficiente, se va a poder divertir. Y la Biblia dice en Eclesiastés, hermano, que debemos de disfrutarnos el fruto de nuestro trabajo. Y yo no sé, sea poco, sea mucho, no sé cuánto le pagan, pero no sé, hermano, pero con algo que sea muy mínimo, divirtámonos con los nuestros, aún con nosotros mismos. Mire, a veces uno, por pensar en alguien más, ¿verdad? Su familia, qué sé yo, a veces tiene ganas de un su heladito, ¿verdad? No, 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 me lo voy a comer. No, hombre, deleítese. ¿Cómo así un heladito si eso es lo que usted se le está deleitando en ese momento? Diviértase, ¿sí? Pero este personaje no estaba descansando, no comía, no bebía y no se divertía hasta que tuviera. ¿Y qué le pasó? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? Lamentablemente esa enfermedad llamada ansiedad, esa palabra que cayó en los espinos, no fructificó y entonces se ocupó solo de lo literal. Y el alma, hermano, como digo la abuelita, ¿verdad? El alma no la tenemos comprada, ¿va usted? El alma es del Señor y Él sabe hasta cuándo. Eh, a ver, quisiera ir finalizando. Con este versículo finalizo, mire. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada, cuando dice la Biblia por nada, ¿qué es? Nada, estéis afanosos. Sino que como oración, mire, como dice oración y súplica, yo me imagino que hay veces, hermano, que si le decimos al Señor, mira, Señor, estoy pasando esto, ayúdame, y a veces no tenemos respuesta, quizás no es el momento, ¿verdad? Quizás no son los tiempos de Dios, pues hay que suplicar. Por eso dice ahí súplica, porque a veces no es solamente como oración, a veces es suplicar, hermano, es de veras pedir misericordia. Y entonces cuando dejamos esas peticiones ahí, bueno, Señor, ahí está. Yo te lo dejo. Yo me voy a descargar, pero literalmente así, como que nos sacaran algo del corazón, ¿verdad? Descargar. Y entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Yo lo quisiera dejar ahí, hermano, por cuestión del tiempo. Nos dio tiempo a ver dos enfermedades, ver, temor y la ansiedad, pero habíamos hablado de la amargura anteriormente. Y entonces quisiera dejarlo ahí por cuestiones del tiempo y hacer una oración. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que todo temor, Señor, sea desechado del corazón de aquellos que lo están padeciendo, Señor, toda ansiedad, todo terror, incluso toda fobia, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor. Llena de tu presencia, llena de tu Santo Espíritu, Señor, aquel necesitado en esta hora, Señor, para que pueda ser liberado de estas enfermedades del alma. En el nombre de Jesús, da fortaleza, Señor, da valentía, Señor, en el corazón. Quita toda preocupación por el mañana, Señor. Quita todo afán del mañana, Señor. En el nombre de Jesús, sabiendo que tú estás por nosotros, Señor. Te creemos, Padre hermano. Creemos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.